quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. When Mexico sends its people, they're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. I will build a great, great wall, and I will have Mexico pay for that wall. We have people coming into the country, and we're stopping a lot of them. But we're taking people out of the country. These aren't people, these are animals. Como buenos amigos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ubicado por muchos en el lado progresista del arco político latinoamericano, sorprendió a propios y ajenos con una visita a Donald Trump. Con el amable gesto, leído por muchos como un abierto espaldarazo electoral, el xenófobo presidente estadounidense, que se encuentra enfrentando en las calles al movimiento antirracista, se anotó un punto a favor. Por su parte, el hombre que llegó a la presidencia de México presentándose como un transformador, un hombre de centroizquierda, un representante de los intereses del pueblo mexicano, tuvo que dar muchas explicaciones y encarar una oleada de críticas. ¿Qué hay detrás de este controvertido encuentro? El carácter de la relación entre México y Estados Unidos, los acuerdos migratorios, el Tratado de Libre Comercio y cómo estas políticas están impactando a las trabajadoras y trabajadores mexicanos inmigrantes. De todo esto vamos a hablar en este programa de Claves Internacionales. La visita de López Obrador a Trump, que sucedió el 8 de julio, se dio en el marco de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, o TEMEC. Para hablar de esto, invitamos a Pablo Oprinari, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México y editor de La Izquierda Diario en ese país. Efectivamente, esta reunión fue convocada con la justificación de celebrar la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, lo cual ocurrió el 1 de julio. Y bueno, el tratado viene a sustituir al ahora extinto Tratado de Libre Comercio, del TLC, que estaba en funcionamiento desde 1994 y al calor del cual México se convirtió, por una parte, en una plataforma de ensamble y de exportación al servicio de las transnacionales estadounidenses, con miles de empresas maquiladoras y armadoras automotrices, fundamentalmente en la frontera con Estados Unidos, y de otra parte también implicó una apertura comercial que tuvo, por ejemplo, efectos devastadores en el campo durante las últimas 2 décadas. La base de todo esto fue el aprovechamiento de la mano de obra barata mexicana, altamente precarizada, con salarios en la industria que van de $200 a $300 mensuales y que son mucho menores de los que hay, por supuesto, en Estados Unidos. El TEMEC, en ese sentido, entonces reemplaza al TLC, el TLC al cual Trump había repudiado por considerarlo el peor tratado de la historia, pero mantiene lo esencial a la vez que profundiza aspectos claves que favorecen aún más a las transnacionales estadounidenses. Impone cuotas más altas de componente regional en los productos, lo cual tiene que ver con la confrontación comercial que existe entre Estados Unidos y China, o entre Estados Unidos y distintas potencias imperialistas europeas. Exige, por ejemplo, también que se utilice un 70% de aluminio y acero producido en la región en los automóviles, y además también introduce distintas normativas en el terreno de la propiedad intelectual y en particular en todo lo que tiene que ver con las patentes farmacéuticas. También cabe destacar que le otorga potestad a Estados Unidos para inspeccionar las normas laborales en México, y también faculta incluso a la Casa Blanca a imponer nuevos aranceles a los productos que ella considere en el momento que le plazca. López Obrador concurrió a Washington con una comitiva de grandes empresarios como Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo,
lo cual es una expresión de que apuestan sin duda a que el TEMEC permita enfrentar la actual situación de crisis económica, pero la realidad es que el TEMEC lo que hace es profundizar la subordinación y la dependencia existente de México respecto a Estados Unidos y a las transnacionales. Si Trump hace ahora esta reunión es porque está en un momento político complicado, donde las encuestas lo dan por abajo de Joe Biden, del candidato del otro partido imperialista, del Partido Demócrata, y además viene enfrentando, como vimos en el último mes y medio, las movilizaciones antirracistas más importantes de las últimas décadas, que abrieron un escenario político de la lucha de clases nuevo en Estados Unidos y que además tuvo un impacto más allá de las fronteras de ese país. Entonces, bueno, para Trump, presentarlo como uno de los grandes éxitos económicos de su gestión es sin duda una acción que busca mejorar su imagen y su posición en este escenario político. Un tratado muy conveniente para Estados Unidos y algunos empresarios mexicanos, pero que profundiza la dependencia económica, abarata y precariza aún más el trabajo de los mexicanos inmigrantes. Pero López Obrador ¿no asumió con un discurso progresista? Esta es la nueva reforma. Va a ser igual de profunda como la independencia, como la revolución. Para nosotros se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal. Declaramos formalmente el fin de la política neoliberal. Andrés Manuel López Obrador prometió una cuarta transformación histórica del país. ¿Qué significa y cómo se traduce en su política exterior? Se lo preguntamos a Pablo Prinari. Cuando López Obrador llega al gobierno en el año 2018, efectivamente, se presenta como abanderado del progresismo, se presenta planteando que iba a acabar con el neoliberalismo característico de los gobiernos anteriores y que iba a llevar lo que él denomina la cuarta transformación, ¿no? Cuarta porque se plantea como continuidad de otras tres grandes transformaciones de la historia mexicana del siglo XX y el siglo XIX, dentro de las cuales está justamente la Revolución Mexicana de 1910. Ese discurso, esa retórica progresista de López Obrador, junto a algunas medidas que llevó adelante, como por ejemplo planes sociales limitados y parciales, le generaron evidentemente importantes ilusiones en sectores de los trabajadores, en sectores populares. Sin embargo, el gobierno en muchos aspectos, en aspectos fundamentales, tendríamos que decir, mantiene una continuidad con las políticas neoliberales anteriores. Uno de esos aspectos, uno de esos niveles, es justamente en el terreno de la relación con Estados Unidos, de la política migratoria y del tratado que acaba de firmar. En ese sentido hay que decir que esto no es algo que aparece de repente, sino que ya vimos antecedentes en el año y medio previo de gobierno que fueron marcando un alineamiento de López Obrador a los designios de Donald Trump. Por ejemplo, el año pasado Trump amenazó de que no habría TEMEC si México no ponía un freno a la migración. Y López Obrador en ese momento aceptó el chantaje. La Guardia Nacional, un cuerpo policíaco militar creado justamente por el gobierno, empezó a actuar como la patrulla fronteriza al interior de México, deportando en lo que va del mandato de López Obrador a cientos de miles de migrantes centroamericanos. Otro aspecto muy importante en este sentido es que México continúa alineado con las políticas, con las imposiciones y las políticas estadounidenses en el terreno del combate contra las drogas. Aunque AMLO ha planteado repetidas veces que su estrategia ante los cárteles no es la misma que los gobiernos anteriores, el hecho es que continúa la militarización del país. Ahora, durante la pandemia, lo que hizo el gobierno de López Obrador es impulsar primero una reapertura apresurada y absolutamente negligente de la industria automotriz y de la industria maquiladora, que fue una medida tomada de acuerdo a la presión de las grandes transnacionales, de la propia patronal mexicana, y que lo que implicó es poner en riesgo la salud y la vida de millones de trabajadores, lo cual además implicó un ascenso muy importante de las muertes obreras en la zona fronteriza. México es uno de los principales corredores migratorios del mundo, un país de tránsito por el que pasan miles de migrantes de Centroamérica, principalmente El Salvador, Guatemala y Honduras,
con destino a Estados Unidos. A su vez es el segundo país después de India con el mayor número de migrados. En 2019, según datos de la ONU, contaba con 12 millones. Los migrantes se desplazan con la intención de lograr una mejor calidad de vida, huyendo del hambre y la violencia. Desde 2019, luego de que Trump amenazara con no firmar el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, López Obrador ha endurecido las políticas migratorias y represivas, creando la Guardia Nacional. Como resultado, más de 124.000 migrantes han sido deportados por México, según datos de la Secretaría de la Gobernación. Aproximadamente 65.000 personas fueron devueltas a la frontera mexicana por Estados Unidos y están varados esperando respuesta a sus pedidos de asilo. Se encuentran en campamentos precarios, muchas veces sin agua, sin recursos, separados de sus familias, contando únicamente con la ayuda de organizaciones no gubernamentales. El Estado mexicano se convirtió en el muro que Trump levanta contra los trabajadores migrantes. El fortalecimiento de las fuerzas represivas de México ha sido parte de este acuerdo de AMLO con Trump, con el objetivo de que Estados Unidos siga avanzando en sus políticas de subordinación de la región. La política xenófoba de Trump contra los migrantes centroamericanos también ha significado un salto en la militarización de México, expresado en la creación de la Guardia Nacional por López Obrador. Para hablar de eso, invitamos a Gina Garibo, de la organización Pueblos Sin Fronteras, que ha venido acompañando a las caravanas migrantes desde Centroamérica. Es muy importante tener en mente el contexto del éxodo centroamericano de finales del año antepasado, ¿no? 2018, y las subsecuentes caravanas que se vieron hasta por lo menos febrero del 2019. Si recordamos, en ese marco el gobierno mexicano se había caracterizado por mantener un discurso oficial de puertas abiertas, una política humanitaria en la cual, o por medio de la cual se otorgaron un poco más de, o cerca de 11,000 visas o tarjetas de visitante por razones humanitarias, ¿no? En ese ínter ya estaba puesto en marcha el mentado MPP, el Protocolo de Protección a Migrantes, un eufemismo bastante doloroso y desgarrador, impuesto pues por el gobierno estadounidense y aceptado por el gobierno mexicano, que tiene que ver con la espera de cientos, miles de personas en territorio mexicano para los casos de solicitud de asilo en Estados Unidos. El MPP se acepta para toda la frontera mexicana. La Guardia Nacional es desplegada tanto en la frontera norte y sobre todo en la frontera sur. Queda claro que tenían que desalentar la migración pues de miles de personas centroamericanas. ¿Qué tenemos como resultado con la presencia de la Guardia Nacional en acciones de migración sin tener ni la más mínima preparación en derechos humanos? Una abrupta violación de estos, ¿no? Hasta la fecha van cerca de 60,000 personas en toda la línea fronteriza que se han visto estancadas en territorio mexicano a la espera de los procesos de sus casos de solicitud de asilo en Estados Unidos. Las ciudades fronterizas en México no se catalogan por ser de las más seguras. Tenemos muchas situaciones de secuestros, de extorsiones, de crimen organizado, ¿no? Básicamente, al detener en territorio mexicano a personas que están pidiendo protección internacional porque sus vidas corren peligro, pues es tenerlos como una constante tortura, ¿no? Y una constante incertidumbre. Desde hace algunos años tenemos esta idea de Tapachula o algunas ciudades de la frontera sur como ciudades cárceles, donde básicamente es imposible salir de ellas si no contratas un servicio de coyotaje, ¿no? Si no pagas las determinadas extorsiones en la ruta, asumiendo pues múltiples riesgos, ¿no? Violaciones sexuales, abusos de autoridad, secuestros, extorsiones, desapariciones, etcétera, ¿no? En tan solo un año, López Obrador pasó de una supuesta política de fronteras abiertas a empezar a revocar las visas de visitante por razones humanitarias, dejando a miles de migrantes en una situación de absoluta vulnerabilidad. Escuchemos lo que nos dijo Gina. Justo esta campaña que a principios de 2019 se tejió por parte del gobierno mexicano, ¿no? Del otorgamiento masivo de
de tarjetas de visitante por razones humanitarias, ¿no? Al día de hoy tenemos noticia de muchos compañeros que sus visas o sus trámites de renovación han sido negados. Incluso podemos decir que hay abiertamente una sistematización de la negación de este tipo de visas, ¿no? Recordemos que es lo que el gobierno mexicano estaba alentando y a lo que estaba comprometiéndose, ¿no? Documentación, trabajo, seguro, educación, vivienda, ¿no? Y ahora básicamente esto, ¡fum!, se les va, ¿no? Y aunque ni siquiera lo tuvieron muy estable, solamente tuvieron la documentación. Y ahora, en plena pandemia, están llegando cientos y cientos de notificaciones a correos de personas migrantes donde les dices tienen 20 días naturales para abandonar el país. Imagínate el grado de incertidumbre, de miedo que te da el que ya vas a volver a caer en una vida irregularizada, ¿no? Con un proceso de precarización que está profundizándose, pues, sobre todo por la pandemia, ¿no? Y es sumamente triste y sumamente doloroso que muchas de esas personas creyeron en el gobierno mexicano. Los acuerdos entre Trump y López Obrador, además de los tratados de libre comercio, no solo tienen implicancias sobre la migración en la región, sino también sobre las trabajadoras y trabajadores de México, sobre todo los más superexplotados, en las ensambladoras que producen para el mercado estadounidense. Debido a que no se trata de una empresa esencial de esto que mencionó el gobierno federal. Están abusando. Piensan que nos van a venir a lavar el cerebro con que no hay personas contagiadas. Tristemente son nuestros compañeros. Lo que ya desató paros. Del Océano Pacífico al Golfo de México, la frontera norte tiene más de 3.000 kilómetros que acompañan el trazado del río Bravo. Sobre ella se erigen ciudades como Ciudad Juárez o Matamoros, que concentran importantes polos industriales conocidos como maquilas. Millones de trabajadores nativos, migrantes, en tránsito o deportados por el gobierno estadounidense, le dan vida a estas miles de fábricas que se integran en forma subordinada a la cadena de producción estadounidense. Invitamos a Jessica Castro, corresponsal de La Izquierda Diario en Ciudad Juárez, y le preguntamos, ¿qué son las maquilas? ¿Cómo surgieron y cómo son las condiciones de vida de sus trabajadores? En los años 60 del siglo pasado, el gobierno mexicano y norteamericano impulsaron el llamado Programa de Industrialización Fronterizo, mediante el cual se trasladaron partes de la cadena de producción de la industria norteamericana a Ciudad Juárez. Al paso de los años se fueron incorporando a otras ciudades fronterizas como Tijuana, Matamoros, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Nogales. Estas fábricas se caracterizaron por innovaciones en los procesos productivos que han representado un reto para la organización de los trabajadores. Las naves industriales son como grandes bodegas. Se les dice así, naves industriales son grandes bodegas que son rentadas por las transnacionales en parques industriales que son propiedad de empresarios locales. Los insumos llegan libres de aranceles para ser exportados inmediatamente tras su ensamblaje. O sea, por eso la construcción de maquilas en toda la franja fronteriza, ¿no? Igual, o sea, la maquila se caracterizó por la incorporación masiva de mano de obra femenina y el surgimiento del feminicidio en los años 90 está ligado a esto. O sea, van juntos, van pegados de la mano. Con el tiempo llegaron capitales extranjeros de otros países como Alemania, Japón, Francia. Y bueno, o sea, la maquila ha sido el escenario de del surgimiento de un sindicalismo altamente subordinado. Y al paso de casi medio siglo han empezado a irrumpir movilizaciones de trabajadores que reivindican sus derechos a lo largo de esta frontera, ¿no? La industria maquiladora se caracteriza pues por la contratación de mano de obra barata. Por ejemplo, la situación ahora en medio de la pandemia y la crisis desatada por el COVID-19, muchísimas empresas maquiladoras no acataron el ordenamiento del gobierno federal de que la industria no esencial se fuera a cuarentena y pagara al 100% o salarios completos a sus trabajadores.
sino que siguieron laborando y vimos escandalosos casos como los de LIR, donde hubo un contagio masivo entre los trabajadores y empezaron a morir por COVID. Ahora, a partir de que se hacen públicos estos casos, donde están muriendo en las líneas de producción los trabajadores, empiezan a cerrar las fábricas y mandan a cuarentena a sus trabajadores, pero con el 50% del salario. Ese es un grande abuso, porque con el 50% del salario tú no vives, ni siquiera cubres la canasta básica, ¿no? Con el retorno a la nueva normalidad proclamado por AMLO, mandaron otra vez a los trabajadores a las maquilas y resulta pues que hay un rebrote, ¿no?, de contagios por COVID. Como nos contaba Jessica, la explosión de las maquilas dio lugar a la masiva incorporación de mujeres como mano de obra barata y ligado a ello el aumento de los feminicidios. ¿Cuál es la situación de esas mujeres trabajadoras? Se lo preguntamos a Jessica. La industria maquiladora es caldo de cultivo para el feminicidio en la ciudad, porque un ejemplo es que los camiones de transporte de personal no van a las colonias obreras a recoger a las trabajadoras y a los trabajadores, sino que tienen que caminar largos tramos para ir a agarrar el camión de transporte de personal. Hay mujeres que salen a las 4 de la mañana, donde, o sea, todavía está oscuro, salen caminando de sus hogares y en el tramo de su hogar, a donde tienen que agarrar el camión para dirigirse a su trabajo, las desaparecen. No hay opción para una mujer que por condiciones estructurales no haya podido terminar una educación preparatoria, por ejemplo, no hay opción de trabajo más que la maquila. Y eso los empresarios lo saben y por eso las contratan y por eso las precarizan y por eso les echan la culpa a ellas, que son las que más han desaparecido y son las que más han asesinado en Ciudad Juárez. La desaparición de mujeres está ligada a las redes de trata y desaparecer a una mujer y cruzar al otro lado siendo frontera deja muchos miles de millones de dólares, ya ni siquiera de pesos, de dólares. Entonces es muy fácil desaparecer a una jovencita de 12, de 13, de 14 años y cruzar al otro lado. Hay un caso de la señora Berta Castillo que tiene a su hija desaparecida. A su hija desaparecida la vieron en un programa que se transmite en Los Ángeles, California, de Estados Unidos. Dime tú si no hay complicidad de los dos gobiernos. La clase trabajadora de la industria maquiladora mexicana tiene un gran componente de mujeres e inmigrantes que viven en forma aguda la opresión del imperialismo estadounidense. Frente a la política de cada vez más entrega de López Obrador, ¿cuáles son las perspectivas del pueblo trabajador mexicano? ¿Quiénes son sus verdaderos aliados? Se lo preguntamos a Pablo Oprinari. En primer lugar, es fundamental, sin duda en México, levantar una perspectiva política que enfrente la subordinación al imperialismo, que hoy propicia el gobierno de López Obrador, de la cual participa, impulsa y apoya, por supuesto, los partidos de oposición, los partidos de la derecha, y levantar esa perspectiva implica, en primer lugar, la denuncia del saqueo, de los mecanismos de saqueo que existen, como es, por ejemplo, la deuda externa, como es, por ejemplo, el saqueo de los recursos naturales y energéticos de México, que se viene desarrollando desde hace décadas y que ahora, bajo esta perspectiva, se va a profundizar. Pero para enfrentar esta situación, otro aspecto que es muy importante, es fundamental reconocer quiénes son los verdaderos aliados de los trabajadores, de los campesinos, de los pueblos originarios, del conjunto de los sectores populares de México. Y esos aliados están en primer lugar en la clase obrera multiétnica estadounidense, compuesta por negros, por latinos, por blancos, por migrantes, por afrocaribeños, por asiáticos, y que está altamente precarizada también. Están los aliados entre los millones de migrantes mexicanos, centroamericanos y de todas las nacionalidades que viven en Estados Unidos, que no tienen acceso a seguro de desempleo, ni acceso tampoco a la salud. Están entre los cientos de miles, digamos, entre los millones más bien, que salieron a las calles de Estados Unidos durante semanas para enfrentar el racismo estructural y la violencia policial. Ellos son los verdaderos aliados de los trabajadores y del pueblo de México, y con ellos es clave, sin duda, forjar una poderosa unidad
antiimperialista e internacionalista. Pablo Prinari y Jessica Castro son miembros del Movimiento de Trabajadores Socialistas, el grupo que impulsa La Izquierda Diario en México. Junto a las y los compañeros de Left Voice de Estados Unidos y como parte del movimiento Black Lives Matter, de la lucha de la clase trabajadora de la salud, de las maquilas o en defensa de los derechos de los migrantes, promueven a uno y otro lado de la frontera la construcción de una herramienta política internacional de la clase trabajadora que se proponga poner fin a la opresión imperialista, el racismo, el patriarcado y la explotación. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Ponele like, activa la campanita y déjanos tus comentarios.